Hola, muy buenos días. Un placer saludarlos a todos. El video que pienso que estoy realizando es porque siempre nos han metido en la cabeza que el socialismo es malo, que Rusia es el fracaso del socialismo, pero muchas veces, y en bachillerato cuando yo estudiaba, tuve un profesor que viajaba a Rusia y él nos hablaba maravillas de eso cuando él viajó a Rusia, cuando la gente podía viajar a Rusia. Y la verdad, eso como que me quedó en la cabeza. Bueno, y ha pasado el tiempo y siempre se ha sabido que Estados Unidos son los buenos, que la economía número uno es de Estados Unidos y cosas así, que Rusia es el malo, el monstruo y cosas así, y ese tipo de información que nos han vendido, pero realmente Rusia duró 68 años en el socialismo y fue todo crecimiento y pues empezó a caer el socialismo cuando se le dieron dos partidos en Rusia que empezaron a querer que el capitalismo viviera y apenas empezó el capitalismo a vivir en Rusia, eso fue lo que acabó realmente con el socialismo. Y pues de todas maneras, esa es mi opinión en lo que he investigado. De todas maneras, aquí voy a compartir un video que encontré en internet y me pareció muy interesante y quise compartirlo con todos ustedes. Durante décadas, la Unión Soviética ha sido el gran monstruo que amenazaba la humanidad, la libertad y la democracia. ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué La miedo! Unión Soviética. Actualmente, la prueba palpable del fracaso del socialismo. Vuestro modelo crea pobreza. Te lo dije en su... Sí, crea pobreza. El único intento que había en la historia humana, desgraciadamente, de igualdad, lo hicieron los comunistas, ¿no? En los países del este. Y fue un desastre. Pobreza y pobreza. Lo creasteis en la Unión Soviética. Pero si tan mal fue con el socialismo, ¿por qué la mayoría de los que lo vivieron quieren que vuelva? Y es verdad que se fueron, pero no se cuenta la segunda parte. La segunda parte, que en la Alemania del Este, en el Berlín actual, siguen votando a los antiguos comunistas. A continuación, vamos a ver lo que no nos han contado sobre la Unión Soviética. Esta es la evolución del PIB ruso en los últimos años del régimen zarista, prácticamente estancado hasta que se produce el origen de la Unión Soviética. Lo primero que harán será una reforma agraria que otorga a los campesinos propiedad sobre la tierra. Luego, los primeros años de socialismo, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, fueron complicados. En 1921 se creará el Gosplan, el Centro de Planificación. Será un primer plan basado en la electrificación del país, necesario para desarrollar toda una serie de infraestructuras en un país en el que casi no había nada. Esto es lo que sucede con el PIB soviético cuando se inicia el Gosplan. Lo que muestra que la manera en la que los soviéticos habían organizado la economía no era un fracaso para nada. Hasta 1970, el crecimiento era alto. A partir de entonces, entre 1970 y 1980, el crecimiento era menor. Y el crecimiento del bloque blanco algo mayor. Los mecanismos de bloqueo aparecen en esa época. La única caída significativa fue durante la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que, a diferencia de lo que nos vende Hollywood, fue ganada a los nazis gracias a la Unión Soviética. Stalingrado fue la primera gran victoria del ejército soviético. El triunfo del Volga es como un faro, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Solo en Stalingrado murieron más nazis que en todo el frente occidental junto. Europa y la URSS habían quedado devastadas tras la guerra. Elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa occidental. Europa necesitó que los Estados Unidos inyectaran cantidades ingentes de dinero para relanzar su economía. La Unión Soviética no. La URSS se desarrollaba más rápido que los países avanzados. No muchos países lograron cifras de desarrollo igual de rápidas. Algunos países de Asia del Este, tras la Segunda Guerra Mundial, lograron altos niveles de desarrollo, pero en la época era inigualable.
En el año 1963, Rusia había pasado de un sistema monárquico con una economía agrícola atrasada a multiplicar por 52 su volumen industrial gracias a la economía planificada. La primera vez en la historia que un país alcanza tales cotas de desarrollo sin esclavizar o robar los recursos naturales de países subdesarrollados como hace Occidente. Y la calidad de su industria a menudo superaba a la occidental. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. Compré esta nevera en Alemania del Este en 1985. Tiene por lo menos 24 años. Nunca he tenido que cambiar la bombilla. Tiene casi 25 años. En 1981, una fábrica de Berlín Este empezó a producir una bombilla de larga duración. Los responsables de la fábrica presentaron la nueva bombilla en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Cuando los fabricantes de Alemania del Este presentaron estas bombillas de larga vida en la feria de Hannover de 1981, sus colegas del oeste dijeron: «Os quedaréis sin trabajo». Los ingenieros de Alemania del Este dijeron: «No, al contrario. Conservaremos nuestros trabajos si ahorramos recursos y no malgastamos tungsteno». Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el muro de Berlín. La fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. El socialismo logró también mejorar de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos. La vida de los soviéticos mejora en muchas cosas: la educación, la salud, el trabajo, pero a cambio la gente paga un precio muy alto. Desde Moscú, los dirigentes del Partido Comunista gobiernan con mano de hierro los diferentes pueblos y naciones que forman la Unión Soviética. Junto a los errores y a veces horrores, los rusos comieron por primera vez con los comunistas. Tuvieron educación con los comunistas. Tuvieron sanidad con los comunistas. La esperanza de vida subió de 40 a 70 años en 4 décadas y la mortalidad infantil se redujo en casi un 90%. Entre 1920 y 1921 hay una hambruna terrible. La guerra destruye la agricultura y además la guerra se da en los territorios más fértiles. La economía planificada también logró resolver esto, tanto que el promedio de estatura aumentó, consecuencia de las mejoras en la alimentación tras la Segunda Guerra Mundial. Esta gráfica muestra los niveles de ingesta calórica per cápita en Europa y los Estados Unidos. Aquí abajo, España. Por encima de todos, la Unión Soviética. Crearon también el primer sistema sanitario universal y gratuito del mundo. Los servicios sanitarios actuales de la URSS son el resultado de 40 años de evolución, experiencias e investigaciones. Forman un sistema unificado que se extiende a todas las disciplinas sanitarias y cuyas ramificaciones alcanzan a todos los centros de población que constituyen las 15 repúblicas de la Unión, llegando hasta las más pequeñas y remotas aldeas y zonas agrícolas. En el año 1980, la URSS tenía más médicos y camas de hospital que los Estados Unidos de América. También crearon el primer sistema educativo universal y gratuito en el que se incluía la universidad. Todo el material escolar lo proporcionaba el Estado. En los años 70, la URSS tenía 5 veces más ingenieros titulados que los Estados Unidos. Y mientras los Estados Unidos pasaban la Gran Depresión con un 23% de paro, la Unión Soviética alcanzaba la plena ocupación. Sus oficinas de desempleo permanecieron cerradas hasta el año 88. Y las condiciones laborales no estaban nada mal. Con la Constitución Soviética de 1936 se estableció la jornada laboral de 7 horas, pudiendo verse reducida a 6 o incluso a 4 para las profesiones más duras. La jubilación era a los 60. Para los trabajos más duros podía llegar a adelantarse a los 50. Solo hacían falta 20 años cotizados para cobrar la pensión completa. Los sueldos se cobraban al 100% durante las bajas por enfermedad, y también tenías derecho a bajas si tus hijos se ponían enfermos. La baja por maternidad duraba 1 año. De hecho, fue el país que consiguió las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Antes, en la RDA de su juventud, la mujer era igual que el hombre, y a veces incluso superior. 9 de 10 trabajaban.
había guarderías para sus hijos y tenían tiempo de ocio. Este sistema de seguridad social serviría de inspiración a la socialdemocracia occidental, que llevaría a los Estados Unidos y a Europa a su mejor época de la historia en bienestar y derechos. Entre esos derechos están el acceso a un trabajo útil y remunerado, el derecho a unos ingresos suficientes para proveer de una adecuada alimentación, vestuario y esparcimiento, el derecho de cada familia a un hogar decente, el derecho a una cobertura médica adecuada y la posibilidad de tener buena salud y gozar de ella, el derecho a una adecuada protección % durante las bajas por enfermedad, y también tenías derecho a bajas si tus hijos se ponían enfermos. La baja por maternidad duraba 1 año. De hecho, fue el país que consiguió las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres. Antes, en la RDA de su juventud, la mujer era igual que el hombre, y a veces incluso superior. 9 de 10 trabajaban, había guarderías para sus hijos y tenían tiempo de ocio.